Muy buenos días, soy Nicolás Cáceres, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de quinto semestre. En este video analizo el caso de la familia Álvarez Suárez frente a la crisis del COVID-19, relacionándolo con conceptos de economía social, desigualdad y pobreza expuestos en el artículo de Carmen Lora Ochoa y otros del 2020. ¿Cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? En el caso de la familia Álvarez, se percibe que la pandemia profundizó desigualdades estructurales preexistentes. Según el artículo, para 2018, en Colombia, el 30% de la población estaba en pobreza y el 8% en pobreza extrema. Con el COVID-19, el desempleo pasó del 12.2% a 21.4% y en mayo de 2020 se perdieron 4 millones de empleos, el 80% de ellos informales. Quienes no pudieron generar ingresos durante el confinamiento, esto evidencia que la pobreza no es solo falta de ingresos, sino una exclusión del sistema productivo formal agravada por la pandemia. ¿Qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? En lo económico, pérdida de empleo, 4 millones de puestos destruidos. Hubieron actividades más afectadas como el comercio, lo artístico y el alojamiento. También hubo una caída de ingresos familiares, el 49% de los ocupados trabajaba menos de 40 horas semanales. Una mayor informalidad, los trabajadores por cuenta propia, 3.4 millones de nuevos pobres. Y en lo social aumentó de pobreza multidimensional, vivienda, alimentación y salud. Hubo una vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes como los atendidos por las fundaciones. También se creó más estrés, violencia intrafamiliar y deserción escolar. Y en lo político, insuficiencia de subsidios estatales, evidencia de fallas estructurales como la salud precaria, educación frágil y mayor corrupción. Y por último, la necesidad de un nuevo pacto social. Tercero, reflexiones a partir del caso de la familia Álvarez Suárez. Tres reflexiones me surgieron que son centrales del texto y es la primera, la urgencia de formalizar la economía. El 48% de informalidad en Colombia dejó sin red de protección a los Álvarez. La economía social como cooperativas y fundaciones se presenta como puente que permite asociatividad y acceso a créditos solidarios. La segunda reflexión es la solidaridad es un pilar, no es un lujo. El artículo muestra cómo fundaciones como Misericordia, Amor y Servicio o Funeducar siguen operando. La familia Álvarez necesitó de vecinos y organizaciones de base porque el Estado nunca llegó. Esto revela que la economía social no es solo caridad, sino un modelo de sostenible que reemplaza la codicia por solidaridad. Y ya por último, la tercera reflexión es la resistencia como lección. Los Álvarez, al igual que millones, demostraron capacidad de adaptación. Sin embargo, la reflexión más profunda es que no debería depender de la buena voluntad que una familia sobreviva. La pandemia demostró que la desigualdad no es natural, es producto de decisiones políticas ineficaces. La economía social regulada por la Ley 454 de 1998 en Colombia ofrece un camino para que casos como este no se repitan. Empecemos este análisis profundo con las generalizaciones, conceptos y hechos que son propios del caso. Una primera generalización importante es que la pobreza no se comporta de igual en todas las personas. En el caso de la familia Álvarez Suárez, vemos que ante la pandemia ellos se encontraban en situación de pobreza por ingresos, pero no era pobreza extrema. Una segunda generalización clave es que la movilidad social ascendente puede revertirse drásticamente en contextos de crisis prolongada. La familia llegó a Bogotá en 2010 con sueños y logró construir un patrimonio, un negocio rentable y una casa propia. Pero al perder el negocio no solo perdieron ingresos, sino que tuvieron que arrendar su propia casa para pagar la cuota del inmueble y finalmente emigrar de regreso a Medellín. Esto es un caso clásico de los que algunos teóricos llaman movilidad social descendente forzada por choques externos. Ahora pasemos a la identificación detallada de los problemas que detectamos en este caso. Detecté 5 problemas principales. El primero, dependencia exclusiva del negocio como única fuente de ingresos, lo que dejó a la familia a punto de quebrar. El segundo problema es exclusión de ayudas gubernamentales por ser de otra ciudad. El tercero es despido de 20 empleados afectando a más de 60 personas indirectamente. El cuarto es la pérdida del patrimonio al tener que arrendar su propia casa.
Y el último problema, que es el quinto, es el hacinamiento que tuvieron que hacer en Medellín, lo que facilitó contagios y problemas psicológicos. Finalmente realizamos la conexión entre los conceptos teóricos del artículo y las problemáticas del caso, sustentados con argumentos veraces sobre los diferentes tipos de pobreza. El primer tipo es la pobreza monetaria o por ingresos. La familia Álvarez Suárez no era pobre antes de la pandemia. Tenían ingresos estables, un negocio rentable y una casa propia. Pero al perder el negocio, sus ingresos se redujeron a cero. Esto es lo que los economistas llaman pobreza coyuntural, inducida por shock externo. El artículo académico que compartí al principio muestra cómo la tasa de desempleo en Colombia pasa del 9.9% en 2019 al 21.4% en mayo de 2020. Esta familia pasó de ser empleadora a ser desempleada y pobre por ingresos en menos de 3 meses. El segundo tipo es la pobreza patrimonial. Este concepto se refiere a la pérdida de activos acumulados. La familia no solo perdió su flujo de ingresos, sino que perdió el negocio como activo productivo y luego perdió el uso de su casa al tener que arrendarla. El tercer tipo es la pobreza de capacidades, concepto desarrollado por Amartya Sen y retomado en el artículo. La familia Álvarez había logrado acumular capacidades empresariales. Sabían administrar un negocio, manejar empleados, ofrecer buen servicio y hasta mantener calidad en los alimentos. Sin embargo, esas capacidades se volvieron inútiles en un contexto donde no había clientes por el confinamiento y donde no había capital para reiniciar. La pobreza de capacidades no es solo no saber hacer algo, sino no tener el entorno que permita ejercer lo que se sabe hacer. Lo que se requiere es voluntad política para escalar ese modelo, para que familias como los Álvarez no tengan que esperar una fundación de barrio para sobrevivir, sino que el Estado garantice sus derechos básicos en el mercado de un pacto social que priorice la solidaridad sobre la codicia. Eso sería todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Nicolás Cáceres, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la carrera de Comunicación Social y Periodismo.